Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Domínguez Fabián y soy profesora de la Universidad de Extremadura y voy a presentaros los trabajos sobre violencia económica con el módulo de las cicatrices sociales de la violencia económica. Lo que os voy a presentar y de lo que vamos a hablar ahora tiene su base en un proyecto de investigación que hemos llevado a cabo cuyo título es Ecobio, violencia económica como un aspecto inexplorado de la violencia de género. Este proyecto fue financiado por la Comisión Europea, es un proyecto de investigación del Horizon 2020 y fue un trabajo que desarrollamos de manera conjunta investigadores de mi universidad con investigadores de la Universidad de Valencia, en el cual trabajaron también unos socios italianos, que eran el Grupo R, y SEAS, que era una entidad de investigación con la sociedad y también con la universidad. Tuvimos también la suerte de poder trabajar con diferentes asociaciones de mujeres víctimas de violencia de género y también con un grupo de expertos del ámbito jurídico, judicial, del ámbito psicológico y del ámbito social, lo que enriqueció todo el trabajo que desarrollamos en esta primera y gran investigación que llevamos a cabo durante 3 años sobre la violencia económica y que va a ser fundamental para el desarrollo que hemos seguido posteriormente y para los resultados que voy a presentar en el día de hoy. ¿Cuál es mi objetivo hoy? Bueno, pues mi objetivo es exponeros cuál ha sido nuestro trabajo sobre la violencia económica y cuáles han sido nuestra investigación, nuestras conclusiones, nuestros resultados, qué nos hemos encontrado y cómo es la violencia económica y cómo se manifiesta. ¿Con qué objetivo? Pues principalmente porque lo que más nos damos cuenta al analizar esa violencia económica es que es una violencia muy desconocida y nuestro principal objetivo es dar visibilidad a esta violencia económica. ¿Y por qué? Porque queremos proporcionar unos instrumentos con la idea de seguir avanzando contra la violencia de género. Es bien sabido que hay varias violencias que están en la sombra, cuyos comportamientos son muy normalizados en nuestra sociedad y en nuestro día a día y, por lo tanto, el darle visibilidad y el quitar normalidad a esos comportamientos va a ser un elemento fundamental para poder luchar contra ese tipo de violencia. Y en ese perfil y con esa idea es donde encaja a la perfección la violencia económica y el objetivo que tengo en la sesión de hoy, que como les digo es sobre todo exponerle nuestro trabajo, nuestras investigaciones, lo que hemos investigado, los resultados que hemos obtenido y los materiales que hemos elaborado con toda esa idea de dar instrumentos para luchar contra una violencia económica que es una violencia de género. La primera pregunta que nos surge cuando abordamos esta investigación y todos nuestros trabajos es ¿qué es realmente la violencia económica? Porque no tenemos como tal una definición de ella ni en el ordenamiento jurídico ni en nada que en ningún momento concreto tenemos información directa de qué es o cómo se define esa violencia económica. En todo nuestro proyecto hemos intentado también que ser lo más gráficos posible, intentar con una imagen expresar de qué estamos hablando. En este caso tenemos 4 imágenes en la presentación, en las que, por supuesto, al tratarse de violencia económica no podíamos por menos de tener el dinero, las monedas. Fíjense que en una de ellas es muy importante y es muy significativa esa imagen. Estamos con unas manos de mujer con un dinero y unas cadenas. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el dinero supone, y si además conlleva esta falta de dinero, una dependencia económica y una dependencia de una de las partes, puede ser una de las cadenas principales para poder salir y poder evitar ciertos abusos y ciertos problemas. Veremos diferentes tácticas de la violencia económica y nos vamos a quedar con esa imagen que tenemos en la parte inferior, donde vemos cómo se están dando 2 monedas en una forma muy contada, muy en cuentagotas, con esa idea de controlar a través del dinero. Y luego, si observamos las 2 imágenes que tenemos en la presentación, en el lado izquierdo, vemos niños. Esto va a ser muy importante, puesto que cuando hablemos de violencia económica de género, no solamente va a afectar a la mujer, no solamente va a afectar a la expareja, sino que va a afectar también a los hijos
de esa pareja. Y por lo tanto, todo esto nos introduce, nos va presentando, nos va acercando a lo que vamos a conocer como violencia económica. Cuando nosotros abordamos por primera vez el tratamiento de la violencia económica, ya que era un proyecto de investigación, lo llevamos a cabo a través de un estudio del arte, un estudio de la cuestión, donde analizamos todas las referencias bibliográficas que había sobre violencia económica. Nos encontramos que había mucha información y muchas referencias bibliográficas sobre investigación sobre violencia física, sobre violencia sexual y sobre violencia psicológica. Pero, sin embargo, observábamos como esta bibliografía no era igual de importante, igual de densa respecto a la violencia económica. Encontramos algunos trabajos, pero no teníamos esa cantidad de información y de conocimiento sobre esa violencia económica frente a las otras. Hemos de tener en cuenta que la primera vez o el documento donde se separa y se habla de violencia económica es en el Convenio de Estambul. En él se van sucediendo las diferentes violencias, se habla de todas y se incluye ahí por primera vez esa idea y ese concepto de violencia económica. Y las referencias de investigación, pues, como les digo, de estudios, de análisis y de conocimiento, de física, sexual y psicológica, son bastante abundantes, pero cuesta mucho más encontrar esa investigación sobre la violencia económica. Aquí nos encontramos con unas declaraciones de Susana Gisbert, que en el 2018 nos habla sobre la violencia económica. Nos dice que el retraso intencionado en el pago de una pensión, el dejar de pagar una deuda en común o el entablar pleitos por cada gasto del hijo o de la hija por la necesidad de los mismos, es sin duda un modo de minar la moral de la que fue tu pareja, pero no tiene un hecho, no supone un hecho delictivo. A mí me gusta mucho en este momento volver a leer la definición o las pautas que está dando Susana Gisbert, esta fiscal, porque fíjense que no dice ni siquiera el no haber pagado la pensión. Habla incluso, o sea, habla de un retraso intencionado. A lo mejor puede llegarse a pagar, pero solo el hecho de retrasarlo ya está provocando un control y está provocando una violencia, un abuso. Si yo soy profesora, como les he dicho, de universidad, si llegado el día 28 o el día 30 yo no recibo mi salario y me pongo en contacto con la consejería, si en ese momento a mí me dicen que se va a retrasar el pago de mi nómina, que en una semana lo tendré ingresado en mi cuenta, pues bueno, no es que haya ningún problema, porque efectivamente la consejería va a abonar esa deuda. Pero yo como mínimo ya tengo una intranquilidad y ya tengo un desajuste, aunque finalmente se me pague. Pero es que además, y esto es muy importante, cuando vuelva a ser el 28 del mes siguiente, yo ya no estaré tan tranquila como estaba en el mes anterior, porque ya tendré miedo a que no se me haga ese abono o se retrase, porque efectivamente el abono puede hacerse, pero solamente ya ese hecho de retrasarlo. Ese pago de deudas en común y el dejar de pagar la parte cuando hay una separación por parte de las parejas o el tener esos pleitos y esa discusión con esos gastos extraordinarios cada vez que haya un gasto que no está prefijado en convenio. Aquí ya nos da estas pautas Susana, profundizaremos sobre ellas ahora, pero nos acerca y nos da una idea de a qué nos vamos a enfrentar. Y de nuevo, lo tenemos en la imagen, todo eso no solamente influye o tiene como agentes a la pareja y a las parejas, sino que también es muy importante el papel que van a tener los hijos en todo ello. Susana también dice que esto además puede ser un modo de continuar con un maltrato difícil o imposible de apreciar. Y además es incluso puede suponer que después de haber cortado una relación obligue a la mujer a tenerse que poner en contacto con su pareja, con su expareja para reclamarle o pedirle este dinero. Con lo cual, de nuevo, vuelva a haber una necesidad de mantener una relación o de contacto que a lo mejor no es la deseada. Esto incidiremos después sobre ello, pero es también muy importante, porque fijaros que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la violencia física o de la violencia sexual, cuando conseguimos que haya una separación de la víctima y de su agresor, esas personas se separan, en principio esas violencias quedan eliminadas. ¿Qué ocurre con la violencia
económica que no vamos a producir es que cuando hay una separación, muchas veces es cuando empezamos a encontrarnos con esas tácticas de abuso, con esos impagos y con esos retrasos. Y empezamos a encontrarnos con ello y no tenemos punto final. Las otras violencias, al acabar la relación, lo normal es que eso se termine en la violencia económica, se haya o no producido durante la convivencia, es una violencia que va a poder aparecer después de la separación y se va a mantener en el tiempo. Otro de los problemas y de los mayores daños que ocasiona esta violencia. Aquí hay un aspecto muy importante, pues como yo os decía antes, la violencia económica, donde aparece por primera vez, es referida en el convenio, se habla de ella en el convenio de Estambul. Pero es cierto que no está tipificada como violencia de género en ningún ordenamiento. No lo está ni en el caso de España ni en el caso del resto de países de la Unión Europea. Esto es muy relevante porque cambia por completo el tratamiento de este tipo de violencias. De hecho, nosotros en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, siempre tenemos como recomendación o petición final el hecho de que la violencia económica sea considerada y tipificada como violencia de género. Por muchas razones, entre ellas, porque en ese momento, si la violencia económica es violencia de género, cualquier problema jurídico que haya sobre ella será tratado en juzgados de violencia contra la mujer. No como ahora, caso en el que si no hay ningún tipo de abuso y ningún tipo de violencia física o sexual o psicológica, no va a ser tratado por un juzgado de violencia contra la mujer. Se tiene que hilar muy fino para que esa violencia económica pase por psicológica y pase a formar parte o a ser tratado en un juzgado de violencia contra la mujer. Si la mujer es víctima de violencia económica tipificada como de género, tendría también acceso a justicia gratuita, caso que no, en el momento actual pues no es así. Por lo tanto, al final, todo lo que tiene que ver después de la separación con esos impagos y con todo lo que veremos ahora, que es esa violencia económica, no va a ser más que un desacuerdo entre las partes y no va a ser tratado en un juzgado de violencia contra la mujer, sino que será tratado en un juzgado civil, del ámbito civil, y se incumple en una serie de tiempos o de duraciones o de consecutividad en los impagos, se trataría en un juzgado de lo penal, pero no en uno de violencia contra la mujer. Y eso, a nuestro juicio, es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos a la hora de abordar y de luchar contra la violencia económica, que no esté tipificada y considerada en el ordenamiento jurídico como violencia de género. Lo he dicho antes y es una de las cuestiones también más relevantes, es que la violencia económica afecta tanto a las mujeres como a sus hijos. Y esto es muy importante porque hace que esa violencia tenga muchas más víctimas que no solamente la mujer. Y otro hecho también fundamental que hace que esta violencia sea la que más perdura en el tiempo, porque perdura después de separarse, incluso se puede empezar a producir sin haber tenido situaciones de violencia durante la convivencia, se puede empezar a producir tras la separación y se puede eternizar en el tiempo siempre que haya esa dependencia económica o esos flujos de dinero que haya que recibir por parte de la mujer, por parte de su expareja. Por lo tanto, muy relevante, muy importante que se produce después de la separación y se puede llegar a mantener durante mucho tiempo. ¿Qué les voy a contar de nuestra investigación, de la que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años? Llevamos trabajando en torno a 5 años sobre la violencia económica. Pues, en primer lugar, fue muy importante, como les decía, empezar a investigar y a estudiar qué se había investigado y qué se había avanzado sobre la violencia económica. Aquí nos encontramos diversos autores, no en España, pero sí en el ámbito internacional, que habían trabajado con lo que se denomina la escala de abuso económico, que se llama SEA. Esta escala fija 3 tácticas de abuso económico y tipifica incluye varias preguntas con el objeto de, si se cumplen, esas preguntas tienen un sentido afirmativo, indicar que se está sufriendo ese tipo de violencia. En la escala inicial que se diseñó en el 2008, era una escala con bastantes más preguntas a la que posteriormente se quedaron reducidas 12 preguntas en lo que llamamos como SEA 12, con la idea de hacer mucho más ágil el diagnóstico y no cargar de más ese tipo de preguntas. Las 3 tácticas de abuso que se definieron en esta escala de abuso son 3: el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Es muy, muy importante señalar aquí
que todo lo que vimos en la literatura hablaba de las tácticas de abuso económico durante la convivencia, cuando había convivencia con la pareja, no posteriormente y no tras la separación. Cuestiones que hemos ido nosotros avanzando con nuestra investigación. Estas tácticas preguntaban y se medían en qué había ocurrido durante la convivencia con la pareja, perfilando ese control económico, esa explotación económica y ese sabotaje laboral que ahora veremos con mayor detalle. Lo que nosotros nos planteamos es, a través de esas 3 tácticas, fue trabajar en un primer momento a través de entrevistas personales con 16 mujeres, al objeto de conocer su historia de vida. Trabajamos con 8 mujeres que hubieran sufrido violencia de género durante su relación y con 8 mujeres que no habrían sufrido ningún tipo de violencia de género durante su relación de convivencia. Queríamos tener los 2 perfiles, ver si esta violencia se producía con independencia de que se produjera o no la violencia de género. Una cuestión también muy relevante fue que estas mujeres tenían que tener hijos. Para nosotros era fundamental porque era una de las características que iban a ser básicas para que hubiera esa obligación de pago de pensiones, de gastos extraordinarios y todo aquello que habíamos ya visto que a la hora de separarse podía generar un problema. Esto no estaba así estipulado en SEAS, puesto que lo que se trabajaba era solamente con mujeres antes de la separación. Trabajamos con mujeres que tuvieran más y menos de 50 años. Era muy importante tanto su situación laboral, el nivel formativo y la edad para valorar que se podían tener acceso a una independencia económica con posterioridad a la separación. De esa manera podríamos tener diferentes historias, aquellas que sí estaban trabajando, aquellas que no trabajaban y tenían que hacerlo para tener esa independencia económica llegada el momento de la separación y antes los problemas de violencia económica con los que se enfrentaban. Aquí les voy a mostrar no tanto los resultados estadísticos, que luego les diré dónde pueden acceder a todos estos estudios y todos estos resultados si tienen un mayor interés o en algún seminario en el que profundicemos más, pero aquí sí quiero recoger algunas de las frases que anotamos y que tuvimos en esas entrevistas personales, ¿no? Para perfilar qué era lo que ellas querían, cómo se sentían y qué eran los que necesitaban. También estas mujeres, aparte de la condición de que tuvieran hijos, se puso como condición que al menos hubieran pasado 2 años desde la separación. Consideramos que en el momento inicial de la separación no es el momento óptimo para realizar este tipo de preguntas y no se puede saber todavía cómo ha ido funcionando, pero bueno, a partir de 2 años, algunas llevaban bastante más tiempo separadas, ya era un momento para poder detectar si empezaba a haber esos impagos, empezaba a haber esos problemas, ¿no? Aquí la primera frase que recogemos o la primera declaración nos dice: tranquila nunca estás, porque siempre te está tocando las narices, pero bueno, ahora estoy más tranquila. Ahora no va a intentar algo que no haya ya intentado. De la justicia, como comprenderás, después de tantos años no confío para nada. Este testimonio está por esa sensación, esa petición de tranquilidad, ¿no? De que no consigue encontrarla y el problema o la desconfianza que ha generado todos los procesos judiciales a los que ha sido sometida. Esto es muy importante y fue una de las recomendaciones y de las cuestiones que más nos preocupó cuando llevamos a cabo el proyecto. Si no tenemos la violencia de género ni siquiera tipificada, la violencia económica ni tipificada como violencia de género, ¿qué reporte y qué facilidades son las que nos da la justicia para poder tener defensa ante todo esto? Una cuestión también que nos decían y se repetía mucho, y por eso está aquí este testimonio: si se quitara lo de las deudas es mi historia. Esto es totalmente comprensible. Nos podemos fijar en cualquier deuda que nosotros tengamos, la importancia que tiene para nosotros en el día a día, la carga que supone, algo que no dejas de pagarlo de un día, sino que tiene se paga a través de unas rentas durante un periodo y hasta que eso no acaba, pues ahí hay una serie de preocupaciones, más aún si el pago de esa deuda no depende de uno mismo, sino que depende también de la otra parte. Muy importante también, señalaba mucho el tema de la vivienda, la estabilidad. Pues una estabilidad, lo que quiero, porque estoy en un piso en el ayuntamiento, cada 3 años lo están renovando para ya solucionar el problema de la vivienda. Aquí observamos que, lógicamente, el problema de la vivienda era también fundamental y muy importante porque era donde iban a estar ellos y sus hijos, y el tener cubierta esa vivienda o el pago de la misma o la deuda de ellas era muy, muy, muy relevante.
cuando le preguntábamos qué le gustaría hacer, ¿no? Pues lo que le dicen es hacer planes de trabajo, ¿no? En el año lo que me gustaría es tener la situación de divorcio resuelta, terminada ya, después de mucho tiempo peleando. Otra cosa que también se percibía, ¿no? Una situación muy conflictiva y sin quedar solucionada de una manera rápida ni inmediata, y tener planes de trabajo. De nuevo, trabajar porque mi trabajo donde me voy es donde me olvido del mundo, trabajo con niños que te absorben tanto, vuelvo a fichar y te vuelves a acordar de todo. Me conformo como estoy ahora, un trabajo en el que soy muy feliz, estoy muy a gusto. En estos testimonios observamos la importancia que tenía para ellos el trabajo, ¿no? La importancia que tenía para ellas el trabajo le va a dar una independencia económica y también una seguridad como no puede ser de otra manera. Seguimos preguntando. Aquí hay otro testimonio que también revela mucho con lo que nos encontramos en reiteradas ocasiones, ¿no? Porque dice, no cambia, ¿qué cambiarías? ¿No? Dice, no cambiará nada. Lo que estoy deseando es romper definitivamente mi relación con este hombre, no quiero saber nada más de ti, porque al final los 500 euros no me ayudan en absoluto y deseo de verdad romper mi vinculación con él. Aquí hay una clave también muy importante. ¿Qué ocurre con ese acuerdo de separación y esa vinculación económica que se sigue manteniendo? Que sigue habiendo esa dependencia. Y al final, muchas de ellas, como ella misma dice, 200 euros lo consiguen trabajando, duplican sus horas de trabajo, buscan otro trabajo, hacen lo que sea, malviven si es necesario, porque al final son ellas las que asumen todo ese mantenimiento. Y esto de nuevo vuelve a ser un problema y vuelve a ser una revictimización y una manera de no poder salir de ese abuso y de esa violencia, porque al final carga todo sobre ella misma, prefieren que eso sea su manera de vivir con tal de no depender y romper totalmente ese vínculo con la persona que fue su expareja. El último testimonio, pues lo que quiero es un trabajo estable, poder estudiar. Para mí lo más importante es la tranquilidad, para llevar una vida tranquila, no sé cómo explicarlo. Pues lo explica fenomenal y es lo que reitera unas y otras el querer huir de quedarse con esas cicatrices, como bien se llama la presentación de hoy, pero poder estar tranquila, poder sanar y poder continuar y poder tener esa independencia y romper ese vínculo. Posteriormente, como nosotros habíamos trabajado con la escala SEAS y habíamos hecho entrevistas personales, diseñamos otra serie de preguntas donde, siguiendo esa idea que teníamos con SEAS de trabajar con explorar las 3 tácticas de abuso, plantearlas en el momento, no solamente preguntando en el momento cómo ocurrían en el momento en el que convivían, sino qué pasaba después tras la separación. Aquí ampliamos, elaboramos esa encuesta que también está disponible para quien tenga interés en verla y ya trabajamos con 480 mujeres. De nuevo, mujeres que tuvieran hijos, mujeres que al menos estuvieran separadas 2 años, hubieran pasado 2 años desde la separación, mujeres que sí habían sufrido violencia de género y mujeres que no habían padecido este tipo de violencia. ¿Sobre qué les preguntamos? Control económico. Les preguntamos si durante la convivencia su pareja le exigía saber cómo gastaba el dinero, si tomaba decisiones económicas sin preguntarle primero. Habíamos observado que si bien las decisiones económicas domésticas del supermercado, de a lo mejor compra de los niños, sí la llevaban en la mayoría de los casos siempre las mujeres, cuando se trataba de decisiones económicas, comprar una vivienda, pedir un préstamo, contratar un seguro, tener un fondo de inversión, había un desconocimiento por parte de ellas y no tomaban parte de esas decisiones. Si se oculta información económica, si se controla lo que se gasta, incluso le piden los tickets o el cambio cuando vuelven después de haber hecho la compra. Todas estas preguntas, si son afirmativas, nos van a decir que se está produciendo, se ha producido ese control económico cuando se convive. Pero nosotros ampliamos más y le preguntamos qué ocurría después de la separación. Si le seguía preguntando cómo gastaba el dinero de la pensión que se le pasaba, si se retrasaba o no pagaba lo acordado en el convenio, y si eso lo hacía porque no le era posible a las parejas, el abonarlo o lo hacía por voluntad propia. También le preguntamos si se hacía cargo de los gastos extraordinarios, porque todos esos impagos al fin y al cabo siguen controlando a la mujer, porque le obligan a eso que decíamos de tenerme que llamar, de tenerte que decir si me lo he gastado o no me lo he gastado, si me ha llegado lo del mes pasado, no me ha llegado o me hace falta, ¿no? Esa parte de gastos extraordinarios y si de nuevo ese impago se hacía o no por voluntad propia.
Después de preguntar a esas 480 mujeres, vimos que el control económico se ejerce en gran medida cuando se está conviviendo. Vimos que aquellas mujeres que habían sufrido violencia de género sufrían también violencia económica, y vemos que aunque no hubieran sufrido violencia de género y no tenían los rasgos de violencia económica durante la convivencia, muchas de ellas lo empezaban a sufrir una vez que se separaban. Por lo tanto, se ratificaba aquello que habíamos intuido que pasaba, que la violencia económica se podía producir incluso ajena a esa violencia física. Era una violencia añadida y sumada el número de víctimas respecto a si la comparamos solamente con la violencia de género. Después le preguntamos sobre la explotación económica, es decir, el usar los recursos de la mujer cuando él tiene recursos disponibles. Aquí, durante la convivencia, se le preguntaba si se retrasaba o no pagaba el dinero de facturas o de ingresos en común que había que aportar para esos gastos comunes. Si se gastaba lo que se necesitaba para la casa, para el alquiler o para otros gastos comunes, si se lo gastaba en otra cosa, y si también acumulaba deudas a tu nombre, con tarjetas de créditos y con préstamos. Esto también se detectaba con bastante frecuencia de viviendas, pisos, algún tipo de bien, incluso de tus familiares, poner tarjetas de deudas a tu nombre, con tu nómina, y acumular todo ese tipo de deudas que tanto veíamos anteriormente que eran, que preocupaban. Una vez que ya se ha separado, las tácticas de esa explotación económica es el intentar acceder a las cuentas que hay en común a tus espaldas, el tener, como se produce ese impago en esos gastos extraordinarios que hablábamos, si al final es la mujer la que tiene que hacerse cargo de ellos, es decir, si hay, por ejemplo, unas clases de inglés las que él no paga, si al final el niño o la niña va a esas clases de inglés, lógicamente quien la va a abonar va a ser la madre y por lo tanto se estaría produciendo una explotación económica porque está pagando tu parte y la de él. Y se preguntaba también si habían tenido que reclamar esos incumplimientos por impagos del convenio, porque no se llegaban a producir, los tenías que abonar tú y se había reclamado posteriormente. Aquí vimos que la explotación económica sí se ejercía tanto antes como después. Se ejercía con independencia de que hubiera violencia de género, se producía en los dos casos, y cuando se producía con anterioridad, se producía siempre también después de la separación. Es decir, si había esas tácticas ya de explotación, de ese uso de tarjetas, de ese usar esos recursos y no pagar tu parte cuando había una separación, claramente se producía. Por lo tanto, esto es importante porque nos va dando una constante y nos va dando una pauta de tal manera que si nosotros trabajamos con alguna mujer que vaya a producirse el momento, está pensando en separarse, podemos detectar qué está ocurriendo, qué ha ocurrido durante esa convivencia para prever y evitar situaciones que se van a poder producir con posterioridad y estar preparadas para ella. Después exploramos todo lo relativo al sabotaje laboral. Aquí tengo que decir que si bien nos basamos en todo el planteamiento de Postman, de esa escala de SEAS, nosotros en nuestros trabajos, todo lo que vamos avanzando y estamos desarrollando ahora va un poquito más allá. Es decir, el sabotaje laboral en esta escala de SEAS es entendido en la idea de si la mujer va o no a trabajar. Si bien hay ciertos perfiles que efectivamente así es como se produce ese sabotaje laboral, creemos que este concepto tiene que avanzar un poco más y no es tanto el hecho de ir o no a trabajar. Sí, la mujer puede ir a trabajar, no va a tener esa amenaza o ese problema a la hora de hacerlo, pero donde va a tener más reticencias y más problemas es si quiere ampliar esa jornada de trabajo, quiere ascender a otro trabajo, quiere dar una serie de formación, quiere ampliar un poco sus posibilidades y crecer. En ese caso, al haber hijos de por medio y al haber una relación de pareja, esa pareja pone problemas para que eso se produzca. Y así es como debemos perfilar un poco más el sabotaje laboral. Es verdad que si lo estudiamos en una población más rural o en una población de inmigrantes, este sabotaje laboral tiene sentido como se perfiló en esa escala de SEA. Pero es cierto también que debemos tender a modificarlo y a cambiarlo, ¿no? A adaptarlo un poquito más, y así lo estamos haciendo en nuestros trabajos. Las preguntas de la escala de abuso de la primera parte durante la convivencia pues iban para este sabotaje laboral en la idea de hace cosas para evitar que fueras a trabajar, te pide que dejes el trabajo, te golpea o te amenaza para que dejes de trabajar.
y tras la convivencia hace cosas para impedirte que vayas a trabajar. En este caso incumple alguno de los periodos de cuidado, porque a lo mejor tú tienes en tu horario 2 tardes dedicadas a trabajar, porque son las tardes en las que tiene la custodia él o cuidado del niño o de la niña él. Si él lo incumple, tú vas a tener un problema. Si tú tienes, si el niño es pequeño y tú tienes que entrar a trabajar a las 8 y el niño entra hasta las 9 y no tienes recursos económicos para dejarlo, vuelves a tener un problema. Todo eso va a ser ese sabotaje laboral, esa falta de apoyo que va a llevar a que tú no puedas realizar tras la convivencia el llevar a cabo ese trabajo sin sufrir ese sabotaje laboral. Vimos que el sabotaje laboral se producía mucho más durante la relación que posteriormente, y vemos también una mayor evidencia de sabotaje laboral cuando había violencia física. No se producía tanto en los casos en los que no había violencia, así como la explotación y el control, si la encontramos sin que haya violencia física, la de sabotaje laboral apenas se encuentra, siempre se encuentra con la violencia física. Y determinamos como mayor táctica, llegado el momento de haberse separado, el incumplimiento en las custodias de los hijos. ¿Qué más resultados tenemos? Porque hasta ahora lo que les he ido contando, cuáles han sido nuestras investigaciones, el trabajo de campo que hemos llevado a cabo. ¿Qué hemos sostenido? ¿Qué otra información es relevante? Pues hemos visto que hay una gran correlación entre los comportamientos de abuso económico durante la convivencia y los que se producen después de la separación. Esto es muy importante porque si nosotros conseguimos identificar, como hemos hecho con la escala de abuso, tenemos claro cuáles son los comportamientos de abuso durante la convivencia, podemos prever qué va a ocurrir después de la convivencia, tras la separación, y podemos dar algunas pautas de comportamiento, unas alertas, momentos de actuaciones, no dejar pasar una deuda, no esperar en el primer impago, no denunciar y esperar al segundo, al tercero, entrar en esa cadena que al final les lleva a acumular una deuda muy grande que incluso cuando la pareja quiera pagarla no va a poderla asumir de manera completa, porque claro, nadie en principio va a juzgar con el primer impago, pero a lo mejor eso tiene que cambiar y en eso es en lo que estamos, porque podemos prever con los comportamientos que ha habido antes de la separación lo que va a ocurrir después. Y también muy importante, si se producen esas tácticas de abuso durante la convivencia y nosotros las consideramos normales, no vamos a poner el dedo sobre ese tema y no vamos a reducirlas. Encontramos una serie de tácticas y de cuestiones que se consideran como normales en la convivencia que no lo son tanto. Luego también hay otra parte que es muy importante cuando hablamos de violencia económica, que es que no se habla de dinero. Eso va a llevar a que nos encontremos con que haya muchos comportamientos que no se comentan a tus hermanos, no se comentan a los amigos, por lo tanto, puedes llegar a considerar cosas normales que no lo son. Entonces, educar y desnormalizar sobre ello y hablar sobre ello consideramos que tiene un valor importantísimo. Aquí os muestro también, para que tengáis la referencia de los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer que se hacen por el Ministerio, y aquí se pregunta sobre esas mismas tácticas, se pregunta sobre el control, sobre la explotación y sobre el sabotaje laboral, pero siempre durante la convivencia, no con lo que ocurre después, de la convivencia de la que es ahora tu pareja o de la que fue en su momento, pero no se habla de la separación, que es en lo que nosotros hemos avanzado y consideramos que tiene tanta importancia porque es donde vamos a tener una vía jurídica para poder defender a la mujer por ese impago, donde buscamos tenerla. Si os fijáis, los datos nos marcan hasta un 10,8% de mujeres a las cuales se les ha impedido tomar decisiones económicas o realizar compras de manera independiente. Y un 9,3% nos dice que se le ha negado el darle dinero para gastos del hogar cuando la pareja tenía para ellos. Ese control económico y esa explotación, porque también hablamos de un porcentaje del 7,5% de usar el dinero de las parejas, son fundamentales para entender cómo se produce esa violencia económica. En esta idea de educar y formar y desnormalizar, pues hemos hecho una serie de materiales que tenemos a disposición. Ahora les diré la web por si tienen más interés. Siempre hemos trabajado, por una parte tenemos documentos donde hay esas investigaciones y esos análisis econométricos, estadísticos, de todo lo que hemos analizado en nuestros trabajos de campo. Luego tenemos siempre una serie de infografías con el objeto de poner, pues como ahora veremos, en 10 puntos qué es la violencia y cómo cuestiones que se pueden llevar a cabo o se pueden realizar. Y luego también tenemos una serie de materiales, una serie de cómics, una serie de vídeos
que pueden ayudar a entender mejor o a desnormalizar ciertas circunstancias. Un día de compras, formación complementaria, un momento decisivo, campamento de verano. Aquí tienen varios ejemplos. Si tienen interés pueden consultar y todos ellos tienen después una ficha para poder llevar a cabo un debate. Estos son muy interesantes para cualquier grupo de trabajo, bien sea de mujeres, bien sea de profesionales, donde podamos ver a través de esos cómics todas esas tácticas de las que hemos estado hablando anteriormente. Si importante es desnormalizar, más importante si cabe es educar contra la violencia económica. Por lo tanto, aquí llevamos a cabo otro proyecto que también, si tienen interés, pues está también disponible en la web y pueden consultar, donde trabajamos con un grupo de 40 estudiantes de hasta bachillerato al objeto de trabajar con ellos sobre la violencia económica y que nos dieran ejemplos donde ellos veían esas situaciones de violencia económica en su entorno y en sus relaciones de pareja con su edad, para desnormalizar. Tenemos el caso pues, de las cuotas compartidas, embarazar el primer año de carrera y dejar la carrera a ella, el hecho de irse a estudiar un Erasmus fuera y esa idea de sabotaje laboral de pues no te marches si somos pareja, ¿cómo te vas a ir ahora un año al extranjero cuando debemos estar juntos? Todo eso surge del trabajo que hemos hecho con ellos y también lo hemos hecho en este material de cómics que son bastante cortos y bastante fáciles de entender y de desarrollar, con la idea posterior de tener un debate y trabajar con nuestros jóvenes con la idea de educarles contra esa violencia económica de género. Siempre después, pues un debate con la situación donde partimos siempre de decirle que si lo consideran creíble, ¿no? Hemos intentado que sean muy creíbles, que sean muy de su circunstancia y de si ellos han vivido o han visto esa situación entre sus relaciones de pareja y entre sus relaciones de convivencia. Todo lo que os he dicho está disponible, tanto estos cómics como diversas charlas y seminarios donde se ha profundizado en cada una de estas tácticas de abuso, se ha centrado, se han mostrado datos con mayor detalle, se han observado diferentes tácticas y diferentes resultados y se han acompañado siempre pues, de personas pues, de prestigio que nos daban también una conferencia posicionándonos y diciéndonos cómo era en su ámbito judicial, en su ámbito de trabajo, en su ámbito de servicio, en su día a día, qué casos tenían y cómo se enfrentaban a esta violencia económica. Hemos elaborado también, aparte de esos cómics, como os decía, pues una serie de materiales que llamamos infografías que nos van a ayudar mucho a poder visualizar de una manera muy rápida. Hay todo lo denso detrás, todo el trabajo está y está disponible, pero es mucho más sencillo ver 10 señales de alarma que puede pasar cuando se esté trabajando o se esté dando atención a una mujer antes de separarse y preguntarle si controla sus ingresos, si te obliga a rendir cuentas, si utiliza el dinero como forma de castigo cuando discutir, si tú no tienes información sobre los ingresos de tu pareja, si consideras que todo es suyo porque él es el que gana más que tú o porque él es el que trabaja, si daña tus pertenencias, si dispone de tus bienes, si no te permite tener una tarjeta de crédito, si te ves obligada a pedir dinero prestado a familiares o amigos porque no te llega, no dispones por el control que tienes sobre el dinero. Y también apoyarlo con recomendaciones. Tenemos una serie de recomendaciones en un informe más grande y aquí tenemos en esta infografía esa documentación, esa información de pues, tener una cuenta corriente, conocer los gastos e ingresos familiares, tener independencia económica, asociar tu nómina en tu cuenta bancaria, no facilitar números secretos. Son cuestiones que en un momento nos pueden parecer muy evidentes, pero como decía antes, no estamos acostumbrados a hablar de dinero, no hablamos de dinero con nuestros amigos, no hablamos de dinero con nuestra familia, no le explicamos a nadie si tenemos o no una tarjeta de crédito, cómo son nuestras cuentas en nuestro hogar. Y eso nos puede llevar a que se estén produciendo una serie de circunstancias que sean la base para un posterior abuso económico y un posterior problema de violencia económica y a lo mejor la estamos sufriendo entendiendo que estamos viviendo en una absoluta normalidad. Y pues esto, en el momento de la separación, puede llevar a unos problemas mucho mayores. Como les decía, en toda la página de nuestro proyecto de Ecobio tienen a su disposición todos los vídeos y todos los seminarios y los debates que se llevaron a cabo de todo ese trabajo que les he contado de investigación sobre la violencia económica.
Y ya para terminar, vamos a entrar un poquito, voy a comentar un poquito en la violencia económica, una vez ya que hay la separación y los procesos judiciales en los que puede encontrarse, donde puede defenderse esta violencia económica. Para ello, porque nosotros llegamos al final a elaborar una serie de recomendaciones del ámbito jurídico, entonces para ello preguntamos, y era muy importante, qué había pasado con el convenio de separación. Las mujeres que no eran víctimas de violencia de género lo habían firmado de acuerdo casi un 70%, pero veíamos que después no estaban satisfechos con este acuerdo casi más de un 60%. Cuando preguntábamos sobre los gastos extraordinarios, pues veíamos un alto porcentaje de incumplimiento, un 42% de las personas que estaban separadas, en las que entrevistamos de esas 480, que no habían sufrido violencia de género, nos encontramos con que el 41% sufrían retrasos en lo que se había pactado en el convenio. Y las mujeres consideraban, en ese caso un 52% de ellas consideraban que lo hacían porque querían, no porque tuvieran una razón de falta de recursos para hacerlo. Cuando hablamos de los pagos extraordinarios, aquí nos encontramos un porcentaje todavía más alto, llegando a ser, en el caso de las personas que han sido víctimas de violencia de género, un impago pues, del 68%, y aquí un 80% de las mujeres considera que no lo paga porque no quiere, y intentar que esos gastos extraordinarios, que a lo mejor no son de mucha cuantía, pero sí son de mucha importancia, sobre todo para los hijos, porque estamos hablando del campamento, estamos hablando del verano, estamos hablando de las clases particulares, estamos hablando de sus actividades extraescolares, lo que hacen en su normalidad y genera un problema que, si no es pagado por las dos partes, en muchas ocasiones puede llevar a que no lo se realicen, ¿no? Entonces, aquí vemos también un porcentaje bastante importante en el caso en el que había violencia, no había ningún acuerdo a la hora de fijar esos gastos extraordinarios a medida que se van produciendo, y en el caso de que no haya violencia de género hay conflicto en un 50% sobre estos gastos extraordinarios. Y claro, si la respuesta que hay es usar la vía penal cuando se produce un impago, en este caso de la pensión, no de los gastos extraordinarios, sino de la parte de pensión, nos preguntamos, oye, ¿qué ocurre? ¿Las mujeres recurren? Bueno, pues en el caso de las que no tienen violencia, de las que no han sufrido violencia de género, hay un 55% que no recurre. Recurren un poco más cuando ha habido violencia de género porque ya están en otro tipo de procesos y quizás están más en esa dinámica, pero les cuesta mucho, por lo que hemos observado nosotros, recurrir a una vía penal para llevar a cabo esa petición de impago. Intentan pues seguir llamando, seguir pidiéndolo, que se les pague una parte, pero no quieren porque hay un elevado coste, los procesos son muy largos, no hay una gran confianza en ese sistema y finalmente no se reclama todo lo que debería reclamarse. Ya para terminar y viendo, para situarnos un poco cómo está la normativa y hacia dónde se va, debemos tener en cuenta que el 17 de marzo del 2021 fue la primera sentencia con el ponente don Vicente Magro Servet que dictaminó que el impago de unas pensiones que había sufrido una mujer eran violencia económica de género. A petición de una jueza también de lo penal de un juzgado de Mataró, que es Lucía Avilés, el Gobierno está planteándose tipificar la violencia económica como violencia de género en el Código Penal. Entonces, lo que hemos nosotros debatido siempre en nuestras argumentaciones y peleado porque consideramos que sería muy importante y un avance muy, muy fundamental. Como positivo y elementos para luchar contra la violencia económica en el ámbito judicial, pues nos encontramos con las tablas orientadoras de las pensiones alimenticias. Consideramos que el hecho de que haya unas tablas en las que los jueces puedan fijarse es una garantía de equidad y una ventaja. Consideramos que el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un recurso muy interesante. Tenemos mejoras para el mismo, pero consideramos que es un valor importante. Ponemos como una buena práctica la realizada por un banco en Inglaterra, el Banco NatWest, que tiene un apoyo específico financiero a las víctimas y a sobrevivientes de abuso económico. Consideramos muy relevante un convenio que hay entre la Policía Local de Valencia y el Colegio de Detectives para perseguir e investigar lo que está ocurriendo con las exparejas de aquellas que son víctimas de violencia económica, porque muchas veces con la renta o la declaración de la renta
hay una serie de recursos, pero el nivel de vida te está indicando que esa persona tiene unos recursos muy por encima de lo que se declara. Pero poder demostrar eso exige una investigación y, por lo tanto, en casos como con este convenio, se puede trabajar con el Colegio de Detectives, lo cual va a ayudar a demostrar a esas mujeres lo que están peleando. Y también muy relevante para toda la lucha contra la violencia económica son las sentencias contra el daño social. Pues con todo esto voy a ir finalizando. Les recuerdo que tienen a su disposición, si ponen Ecobio y ven nuestra página sobre violencia económica de género o el observatorio que tenemos de la violencia económica de género, donde tienen pues todos estos materiales que les he ido un poco presentando y diciendo, y por supuesto nos tienen a su disposición para cualquier consulta o cualquier interés que les haya suscitado la temática o el proyecto, nuestros resultados, los que tenemos hasta ahora y los que espero que podamos, los que podamos continuar trabajando. Aquí tienen también mi correo electrónico si tienen cualquier requerimiento o cualquier necesidad de información.